¿realmente necesitamos lo último en tecnología? ¿O un hardware antiguo puede darnos las prestaciones que necesitamos en este 2019? Quédense en el video y conversemos sobre esto. Vamos con la intro y esto es Micelabros. Muchas veces vemos por internet diversos anuncios, en definitiva, que nos incitan, digamos, un poco a comprar lo último en la tecnología. Así es. Diferentes empresas, tanto sea Apple, sea Samsung, sea Huawei, diferentes marcas, que año a año van lanzando sus nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas capacidades de estos mismos. Claramente la tendencia es adquirir lo nuevo en tecnología, adquirir un nuevo producto, adquirir una nueva hardware, digamos, que nos permita desarrollar nuevas alternativas. Pero es por esto que nosotros queremos levantar esta pregunta y sobre el tema que vamos a conversar el día de hoy es a través de la obsolescencia programada de los equipos. Exactamente. O sea, cada persona necesita, digamos, evaluar su bolsillo para ver si es que realmente necesita algo de las últimas tecnologías o efectivamente con productos anteriores o de años anteriores puede lograr mejorar sus capacidades o desarrollar sus labores en base a lo que necesitan. Exactamente, o sea, tal cual como lo comenta Felipe, muchas de estas tendencias en internet te motivan más que nada al consumismo, al ser popular, al estar en tendencia. Pero lo que nosotros estamos planteando es que uno no se debe dejar influenciar por eso, sino que realmente el enfoque que tenemos que darnos en nuestra vida es abocarnos a dispositivos que realmente sirvan para solucionar nuestras vidas, nuestros problemas, y que en el mejor de los casos, cada vez que nosotros adquirimos alguno de estos dispositivos, podamos obtener ganancias de ellos. Esa es la idea. O sea, si yo voy a invertir en un iPhone, en un iPad o en lo que sea, la idea es que yo a través de ese dispositivo en el cual estoy invirtiendo, también yo pueda tener un retorno de dinero. Actualmente nosotros trabajamos con algunos dispositivos que tienen sus buenos años, ¿verdad? Y que en el cercano plazo, la verdad las cosas que no vemos cambio alguno. No hay necesidad de cambiarlo, hasta el minuto está funcionando, grandes problemas no tenemos, nos sirve para lo que estamos desarrollando en estos casos, que son los videos y las programaciones que se necesitan para poder editarlos. Exactamente. Yo en mi caso actual tengo este iPhone 7 Plus de 128 GB desde el año 2017 conmigo. Y la verdad de las cosas es que en estos 2 años de uso jamás nunca a mí me ha presentado una clase de problema, ni de hardware ni de software. Nada. Nunca se me ha calentado, nunca me ha pasado un problema de que, por ejemplo, estén componentes sueltos, de que algo no esté en su lugar, o que haya presentado una falla de software, o que me hayan hackeado, me hayan infiltrado. Nada, nunca. Al contrario, con cada actualización que hay del sistema operativo, yo noto que el teléfono responde mejor, exceptuando, ¿cierto?, cuando se descubrió que Apple estaba con el tema de que hizo relantecer, ¿cierto?, uno de sus sistemas operativos para que forzara a la población en adquirir un iPhone más nuevo, más reciente. Pero desde entonces en adelante yo aquí estoy, ¿cierto?, con mi teléfono. Y la verdad las cosas es que estoy funcionando con el último iOS, el iOS 13, y tal cual como ustedes pueden ver, ¿cierto? Está siendo fluido, ¿ya? Trabaja sin ninguna clase de problema. ¿Qué más les podemos comentar? Bueno, yo por mi parte tengo un iPhone X, en definitiva, que en el caso mío particularmente lo adquirí al año posterior, digamos, de su lanzamiento, a través de una oferta que estuvo en el retail, que eso fue alrededor de un descuento de 400.000 pesos. Por lo tanto, eso me llevó a adquirirlo. O sea, el salto que yo tuve, digamos, fue de un iPhone 6S hasta el iPhone X. O sea, estábamos hablando de que ya son alrededor de 3 generaciones de equipo. O sea, al menos del año del lanzamiento un descuento así era llegar y comprarlo. Es una compra inteligente porque ese teléfono por lo menos lo va a cambiar en 3 años más y si es que
Y el teléfono que tenía lo tiene actualmente su señora. ¿Y le ha presentado algún problema? Solo la batería, que ya con el uso, que ya alrededor de 5 años que tiene ese teléfono conmigo, ya el tema de la batería estaba fallando. Entonces claramente se puede cambiar y ya lo hemos visto yo en el caso particular con otro de mis amigos que también tuvo un iPhone 6S. Él cambió su batería en un reseller autorizado de Apple y no tuvo ningún problema. O sea, le quedó el teléfono como nuevo, se carga al 100%, dura bastante la batería igual que todo el día o casi todo el día. Entonces realmente estamos hablando de que el cambio puede ser por 20.000 pesos una batería y estamos hablando de que va a tener casi un teléfono nuevo. Este también es tuyo. Sí, un iPhone 5 guardadito. Tiene hasta el envase ahí. Guardadito ha estado este. Pero de eso queremos hablar en definitiva. O sea, que este es... teléfono, por ejemplo, sirve para seguir haciendo llamadas. Se puede conectar a versiones anteriores de Instagram, de Facebook, de Claro. WhatsApp. ¿Ya? No va a tener a lo mejor las últimas actualizaciones de estas aplicaciones, pero para la esencia básica aún sirve. O sea, Exacto. por ejemplo, mensajes de texto y llamada aún te sigue sirviendo. En el caso puntual nosotros trabajamos con portátiles de Apple, ¿ya? Que tampoco son máquinas nuevas. Yo siempre estoy orgulloso de mi chanchito. Este es un Mac versión mediados del 2012, lo que se conoce el mid 2012, y yo lo compré también en el retail el año 2015. O sea, prácticamente ya el próximo año cumple 5 años de uso. Y como ustedes podrán darse cuenta, a mí lo que más me gustaba de este Mac, no sé si ahí la cámara me podrá ayudar un poquito, es que en la parte inferior trae unos tornillitos que te permiten sacarle la tapa de acá abajo y hacerle upgrade a este Mac. Estos modelos 2012, tanto el de 13 pulgadas como el de 15, te permitían hacerle upgrade de discos duros y de memoria RAM. Yo a este Mac le hice un upgrade de disco duro. Le puse un disco de estado sólido de 480 GB y también le puse memoria RAM de gamer. Y este modelo por Apple, ¿tú te acuerdas más o menos cuánto era lo que mencionaba que era el máximo? En la página web solo mencionaban que eran 8 GB que es lo que podía soportar. 8 GB, ¿no? Pero aquí, como ustedes podrán ver, no sé si aquí se enfoca bien la cámara. Ahí. Tengo 16 GB de RAM. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, tengo el navegador completo, lleno de cosas. ¿Y por qué nosotros ocupamos Apple? Ya, si se dan cuenta, miren la cantidad de aplicaciones que en estos momentos tengo abiertas. Estoy haciendo un montón de cosas, entre ellos también un poco de programación. Y la máquina, si se dan cuenta, fluye. O sea, no tengo ningún problema. Lo ocupo bastante en muchas cuestiones. Y es una máquina cuyo modelo es antiguo, no es modelo con touch bar, no trae las últimas tecnologías. Lo único que se hizo fue cambiarle el disco duro, agregarle más memoria RAM, pero sigue funcionando espectacular. Y yo, en el menor de los casos, lo voy a cambiar por lo menos 3-4 años más, si es que. Porque cada vez que lanzan un sistema operativo han hecho muchas mejoras. Yo estoy actualmente con el macOS Catalina y me ha funcionado espectacular. Muy bien me ha funcionado, ¿no? Pues yo no tengo nada que decir al respecto. ¿Qué más puedes comentarnos, Felipe? A ver. En mi caso, yo ocupo también un MacBook Pro del año 2015. Con pantalla de retina. Pantalla retina, claro. También tiene 16 GB de RAM. La memoria un poco corta, digamos, porque era lo que se tenía en ese minuto. Que ya digamos. venían de fábrica. Exacto, y hasta el minuto también ha funcionado bien, es donde estamos editando, digamos, los videos y efectivamente estamos procesando todo lo que es la edición para poder subirlo a YouTube. Mi experiencia, digamos, en cuanto a Apple en ese sentido ha sido bien grata. La conectividad que tienen, digamos, los equipos sin ningún problema. Se enlazan entre todas las plataformas, digamos, sin ninguna, pero de verdad, sin ningún problema. O sea, de querer enviar un archivo desde el teléfono al computador o viceversa, o alguna página web que yo quiera ver en el computador, después la quiero seguir revisando en el teléfono, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿por qué nosotros decidimos adquirir productos Apple? Y también dejamos la pregunta de esto, es que si solo Apple logra ofrecer este tipo de características, y con eso ahí mi Paco lo va a complementar. A ver,
Ambos partimos utilizando computadores Samsung que eran bastante buenos. Claro. ¿Ya? Y en eso entonces venían cargados con Windows 7, que a mi parecer era un buen sistema operativo. ¿Ya? Y estábamos muy contentos con esos notebooks porque por un precio módico prácticamente teníamos un notebook gamer que era el RF511. Pero a medida en que empezaron a avanzar con los nuevos sistemas operativos de Windows, empezamos a ver que la máquina realmente no tenía la misma performance, el mismo rendimiento, y cada vez se deterioraba más con el uso. De hecho, el procesador cada vez se calentaba más. Cuando ya saltamos al 8.1, ya funcionaba bien, pero ya no era como la misma experiencia. Y después, cuando finalmente liberaron Windows 10, es que ya vimos que la máquina era totalmente lenta, le costaba mucho arrancar, un montón de problemas. Por nuestra parte también quisimos hacerle modificación a los discos duros. Estamos hablando de que eran máquinas más antiguas, por lo tanto tenían discos mecánicos. Claro. Entonces adquirimos discos que también eran de estado sólido, que nos permitirían, digamos, poder tener una velocidad de respuesta que el equipo en estos minutos con un disco mecánico no tenía. Entonces, pero aún así el sistema operativo en sí, porque sabemos que si le ponemos Windows 7 va a volar la máquina en definitiva, pero el Windows 10 sí nos está permitiendo tener un equipo más lento. O sea, los equipos están aún activos, lo ocupamos en caso de necesitar algo con Windows, pero realmente sí se nota, digamos, un bajo rendimiento. Exacto. Que ya no es lo mismo. Y el hardware es exactamente el mismo. O sea, sí, es un hardware antiguo, pero también lo hemos probado con sistemas operativos como Linux y vuelan. Y vuelan. Ahí realmente es un tema puntualmente de un sistema operativo. Entonces, retomando un poco el tema, no solamente lo que tú tienes como componente físico hardware, sino que realmente es el sistema operativo el que a ti también te ayuda en ese aspecto. Y el sistema operativo que tiene Apple es muy bueno, pero también hay otros como lo son las distribuciones Linux, que también te ayudan a optimizar, ¿cierto? O prolongar un poco más la vida de tu hardware. Por ejemplo, hay Mac que son mucho más antiguos que estos, que en los colegios en Estados Unidos tenían esos Mac blancos, no sé si Claro. tú los recuerdas, ¿ya? Esos Mac ya están más que obsoletos, no, ningún sistema operativo nuevo corre en ellos. Que ha hecho mucha gente, le coloca distribuciones Linux como Ubuntu o Fedora y el Mac vuelve a cobrar vida, ¿ya? Entonces ahí tenemos una forma, ¿cierto?, de volver a utilizar un hardware antiguo y seguir dándonos prestaciones como nosotros también lo queremos. Por lo tanto, ¿cierto? La idea es que cada vez que nosotros compramos un dispositivo es ver la forma en que cómo este dispositivo se ajusta a nuestro estilo de vida y que no sea al revés, que yo me ajuste a las necesidades del dispositivo. Correcto. Que eso es como muchas de las tendencias que las marcas tienden a influenciar, ¿cierto?, sobre las personas. O sea, tengo que tener el último iPhone porque... ¿para qué? ¿Para ser popular? Para subir fotos en Instagram. La misma foto de calidad tú las vas a tener con un iPhone 7 como con un XS Max, ¿cierto? Quizás probablemente el más profesional sea el 11 Pro, ¿cierto? Que el último y que trae cosas, ¿cierto? Por temas, por ejemplo, gran angular y cosas por el estilo, pero más allá no es como un cambio trascendental. No va a tener, por tener el último teléfono no te va a mejorar mucho la telecomunicación, los llamados telefónicos. No es tan trascendental. De hecho, miren, para ahí no ir más lejos, este iPad es el primer iPad, el iPad original. O sea, vámonos a la época vintage, ¿verdad? ¿Ya? Este iPad tiene por lo menos unos 10 años. Volvamos a iOS 5. ¿Ya? O sea, por eso estamos hablando. El equipo aún funciona, aún responde. Claramente ustedes pueden apreciar ahí en pantalla que tiene todavía la aplicación de YouTube con la cajita de la televisión antigua. Buscarla, claro, ahí está. Entonces, en definitiva, es esa lo que está pasando, porque funciona todavía, aún responde bajo las necesidades, aún tiene movimiento su pantalla sin ningún problema, se pueden leer textos, libros, todo. Su batería todavía está impecable porque realmente tampoco se abusó del equipo en esas características. Entonces, estamos hablando de que si el equipo aún funciona y aún puede prestar servicio, ocupémoslo. No es necesario adquirir los
lo más nuevo, lo más tecnológico para tener ciertas prestaciones. ¿Quién lo usa ahora? Mi hijo. Ve películas, juega aquí, hace sus cosas, ¿no? Y él lo utiliza después de 10 años de uso. O sea, ¿qué tablet te dura 10 años? Y está con el cargador original, ¿verdad? Este cargador ya ni el repuesto lo encuentra, ni a este otro tampoco. Ahora hay muchas alternativas, entonces claramente quizás o enfocarse en dispositivos de otros tipos de gama, no solamente Apple. Samsung también tiene muy buenos equipos, Huawei también tiene muy buenos equipos. Motorola. Lamentablemente quizás donde decaen todo en su sistema operativo, que es un sistema operativo abierto, que es Android. Porque si efectivamente fuera quizás más cerrado y se dedicaran a procesarlo aún más y darle ese power a los equipos antiguos, realmente sí sería una competencia muy estrecha entre varias marcas. Sí, Android no es malo, pero como tiene que estar pensado para todos los teléfonos de las otras marcas, esa diversidad hace que el sistema operativo a lo mejor no sea tan robusto. Y el hecho de que las aplicaciones que funcionan en el Play Store no estén siendo constantemente revisadas son las que finalmente les terminan generando una mala experiencia a los usuarios con Android. Si no te gusta lo que es Apple, no te gusta lo que es Windows y estás trabajando con computadores, mi recomendación es ocupa algún sistema operativo Linux, el que sea Fedora, Ubuntu, Debian. Son sistemas operativos gratuitos, estables, buenos, robustos y que tienen una comunidad fuerte que también los apoya detrás con actualizaciones y que también son considerados, ¿cierto?, como mecanismos de entrada para el mundo de los desarrolladores. Y lo otro, ve cómo tú puedes obtener ganancia de los productos que tú estás consumiendo. O sea, que el dispositivo se adapte a tu estilo de vida y no tú te adaptes a los consumos y gastos del dispositivo por aparentar y por ser parte más del consumismo. Nuestra recomendación es un poco revisar, a ver, a evaluar, a tomarse el tiempo de poder pensar un poquito más dónde vamos a invertir nuestro dinero, dónde vamos a adquirir las cosas, y revisar el retail, necesidades. Porque a veces varían también el retail y esa es la intriga y la pregunta que queríamos un poco plantear en estos minutos para que, digamos, ustedes a través de la cámara también puedan, digamos, pensarlo y decir, ya, ok, si esto es lo que necesito y esto es lo que me va a cubrir mis necesidades, démosle adelante. Y con esto funcionó. Así que, amigos, muchas gracias por su atención. Déjenos ahí sus comentarios, pulgarcito hacia arriba. Le agradecemos mucho todo su cariño que nos han mandado durante esta semana. Todos los pulgares hacia arriba, los comentarios y las suscripciones. Los queremos mucho, les mandamos un abrazo. Y esto fue Miselabros.